Sí, amigas y amigos, Kant de nuevo, pero esta vez en forma de condicional, porque si queremos sobrevivir vamos a tener que pensar, vamos a tener que activar nuestra razón crítica para examinar qué nos está pasando, cuáles son nuestros recursos y hacia dónde queremos encaminar nuestra existencia. Quien confíe para estos asuntos en oscuros instintos, en la caprichosa providencia de la historia, o en la más que dudosa capacidad benéfica de las élites económicas que nos gobiernan, está muy mal informado. Es un ignorante voluntario o un cobarde. En esta última apreciación, aunque suene tan rotunda, estaría de acuerdo el filósofo Kant, que en el siglo XVIII fijó el lema de la Ilustración con estas palabras latinas: sapere aude. Atrévete a saber. Ese es el auténtico valor de nuestra especie, Homo sapiens. Así pues, amigo y amiga, vamos a ser valientes y de paso solidarios, porque la ignorancia nos perjudica a todos, perjudica a la humanidad. Sé que habrá quien piense que esto de la Ilustración es una antigualla del siglo XVIII. Ciertamente, el pensamiento contemporáneo es muchas veces una crítica, una revisión del pensamiento ilustrado, de la razón ilustrada. Y eso es normal, está bien, porque el pensamiento filosófico como el científico son pensamientos críticos, no se conforman con lo obtenido, lo logrado en el pasado, tienen que añadir nuevos elementos y revisar algunos de los anteriores, si es necesario. Otra cosa muy distinta es la de aquellos que consideran superado algo sin haber extraído de ese algo las más mínimas consecuencias. Desde luego que el objetivo de la Ilustración era ambicioso, pero razonable, yo diría necesario. Consistía en expandir el conocimiento científico y desarrollar el pensamiento crítico de los ciudadanos para conseguir sociedades capaces de autogobernarse, con conciencia y por lo tanto con libertad. El horizonte democrático que se apuntaba en esta época, a finales del siglo XVIII, exigía una ciudadanía madura en el aspecto moral y en el aspecto intelectual. Porque una democracia sin ciudadanos autónomos, sin ciudadanos libres, es difícil. Aunque también es cierto que para que existan ese tipo de ciudadanos es importante que haya una democracia. ¿Y cuál es el instrumento que tenemos para obtener esa autonomía? Esa libertad que consiste en tener una conciencia de la realidad y poder elegir en base a ella. Pues ese instrumento no es otro, y lo voy a decir con palabras de los ilustrados, que la luz de una conciencia serena e ilustrada. Serena hace referencia al autodominio, la vieja virtud filosófica de todos los sabios y de todas las sabidurías, el autodominio, la conciencia de uno mismo y el control de las emociones que pueden desbordarnos o de las influencias externas que nos pueden aniquilar. Eso es serenidad. Ilustración, ¿qué es? Buena información. Una buena información. Pues bien, ese instrumento no es otra cosa que lo que Kant llama la razón pura, que nosotros podemos llamarle inteligencia o podemos llamarle racionalidad. Es ese elemento el que marca la diferencia a la que eludía el poeta en esa frase: todo lo animal está en el hombre, pero el hombre no es todo el animal. Kant realiza un concienzudo análisis de este elemento, de esta, digamos, capacidad, de este instrumento casi divino que tiene el ser humano, que es el que nos aporta la libertad de la que podemos gozar, que siempre será limitada, pero que es mejor que nada. En un libro muy famoso, un libro pues, que en la historia de la filosofía es de los más famosos, ¿no? La crítica de la razón pura. Crítica en filosofía, y más en la filosofía de Kant, significa análisis.
Pues bien, de ese concienzudo análisis vamos a sacar dos importantes conclusiones que yo creo que son perfectamente válidas para el pensamiento de hoy y para la experiencia vital de nuestro tiempo, tanto colectiva como individual. La primera de todas ellas es la diferencia que hace Kant entre razón teórica y razón práctica, que con muchísima frecuencia y casi siempre de manera interesada se confunde. La razón teórica nos proporciona información, una buena información si lo usamos bien, pero la razón práctica, que es tan importante como la anterior porque la complementa, lo que nos proporciona es un criterio de actuación. ¿De qué nos sirve tener una buena información si luego no sabemos qué hacer con ella? La razón teórica nos habla de lo que las cosas son en el presente o de cómo han devenido hasta ahora, lo que las cosas son. Y la razón práctica lo que nos habla es del futuro, de las necesidades del futuro, es decir, de lo que las cosas pueden y deben ser para acercarse lo más posible a un ideal de armonía, de justicia y de belleza que es el que las justifica y que es también el que las da finalidad y sentido. Vamos a poner dos ejemplos de las ciencias de la salud. Cuando tenemos un problema psicológico, lo primero que suelen decirnos, usted debe fortalecer su autoestima. ¿Qué significa esto? No significa que te vengas arriba con 2 pelotazos de whisky, significa que te analices y que te admitas como eres, en lo bueno y en lo malo. Pero no para quedarte ahí, sino para acercarte a lo que quieres ser, a lo que debes ser. Esa es, digamos, la finalidad de la razón práctica. Lo mismo sucede con la medicina general, ¿no? ¿Qué nos propone las ciencias médicas? Nos proponen un ideal de salud orgánica. No nos proponen una salud mediocre, que es la que tenemos y con suerte, no, nos proponen un ideal. Otra cosa es que hagamos lo necesario para acercarnos a ese ideal. La confusión de ambas cosas yo creo que contribuye a generar el pesimismo actual en el que vivimos, el pesimismo intelectual y el descrédito de la racionalidad, que luego pues, nos aboca o bien a ese pesimismo o bien a esa claudicación que es ese realismo, ese falso realismo, ese falso posibilismo, no, es que no se puede hacer más, lo que hay, es muy difícil, o en el peor de los casos nos aboca a la irracionalidad y al fanatismo. Por eso es fundamental destacar la segunda gran aportación de Kant, sobre todo en estos tiempos de la globalización, que consiste en decirnos, ese instrumento de orientación y de información que tenemos los seres humanos, casi divino, es además universal. Vale para todos, para todas las culturas, para todos los individuos, para todas las circunstancias, como sucede también con las ciencias médicas o de la salud a los que antes aludíamos. Sus fundamentos son comunes para todos. La razón pura es nuestro mejor y más útil instrumento. Y eso lo podemos ver en el hecho de que cuando se utiliza de manera no condicionada, eso significa puro, ¿no? En estado puro, es decir, no condicionada, no digamos, mediatizada, no disminuida, en esas ocasiones la razón pura nunca se equivoca. ¿Se equivocan la lógica o las matemáticas? Es equívoco el principio moral universal que Kant llama imperativo categórico, según el cual debemos tratar a los demás como queremos nosotros mismos ser tratados. ¿Cuánto sufrimiento, horror e injusticia nos hubiéramos ahorrado en el pasado, nos estaríamos ahorrando en el presente si aplicásemos un poco más este principio? Principio de la lógica, la reciprocidad y de la ética. Ahora bien, todos sabemos, y aquí vienen las críticas a la razón ilustrada, claro, que este instrumento que hemos llamado repetidamente casi divino, como diría Nietzsche, es humano, demasiado humano. Es decir,
que a veces se traiciona a sí mismo. Lo hace cada vez que incumple las leyes de la lógica, por ejemplo, la contradicción. Es tan frecuente, ¿verdad? Cada vez que niega, tergiversa, oculta los hechos, y ahí están los negacionistas, también de moda, y cada vez que incumple sus propios principios morales. De esto no vamos a hacer ningún comentario. ¿Y por qué lo hace tan frecuentemente? Pues porque evidentemente la inteligencia, la razón pura, la racionalidad, no está instalada en un mecanismo electrónico o en un cuerpo celeste, sino en un animal llamado Homo sapiens, que tiene una larga herencia con otras especies y que de esas especies ha tomado sus instintos y su aparato emocional. De tal manera que el ser humano y la cultura son una mezcla de inteligencia y emoción. Además es que nosotros ese mundo emocional e instintivo lo desarrollamos, lo configuramos en la sociedad y por lo tanto está marcado por el entorno social que nos rodea. De ahí dos frases que os voy a citar, una atribuida a Pitágoras, ¿no? Es famosísima, ¿no? Educad al niño y no tendréis que castigar al hombre. Pero claro, luego viene la otra frase de Marina, de José Antonio Marina, que dice, pero es que para educar al niño se necesita toda la tribu. Todos sabemos, sociedades enfermas moralmente producen individuos enfermos. Individuos dominados por pasiones que no son capaces de controlar. El odio, el egoísmo exacerbado, los fanatismos, las xenofobias. Emociones que, por otra parte, son fácilmente manipulables por líderes, y lo estamos viendo hoy, líderes autoritarios, que utilizan esos elementos con pretextos pues, como la religión, como la nación, como las ideologías, como el supremacismo, el etnicismo. Cualquier pretexto es bueno para enfrentar unos humanos contra otros y sacar ellos sus propios beneficios personales. Es una pena que en distintas partes del mundo auténticos sociópatas estén en el poder y a veces con el consentimiento de grandes masas de la población. Por eso, amigos míos, si queremos sobrevivir, vamos a tener que pensar, que activar nuestro pensamiento crítico, analítico, y analizar si es lo bueno una forma de vida, una manera de pensar y una organización económica y social que están favoreciendo el egoísmo más exacerbado, la competitividad más violenta y desleal por ser desigual e injusta, el enriquecimiento por el medio que sea, y son auténticos héroes, individuos que se han enriquecido pues con la especulación, con el fraude, con la explotación laboral, con la corrupción. Si es normal, si es lógico, si es bueno, vivir en una sociedad donde se desprecia el conocimiento científico, donde la información es manipulada sistemáticamente por grandes medios de poder y donde a muchas capas de la población se le mantiene en la ignorancia. Y sobre todo, en una sociedad que nos ha metido en una espiral de consumo irracional e insostenible. Si pensamos, si activamos nuestra capacidad crítica, veremos que hay soluciones racionales y razonables. No se trata, por cierto, de reproducir viejos debates ideológicos, ¿no? Lo mío es lo bueno. Y menos aún de cometer los mismos errores que se han cometido, valga la redundancia, con estos o con otros pretextos ideológicos. Con todos. Todas las ideologías tienen su propia deriva, digamos, funesta. Lo que se trata precisamente es de restablecer un diálogo racional, que es el que nos puede unir, porque todos tenemos una racionalidad, participamos de esa luz que nos aporta la inteligencia. Restablecer el diálogo, a continuación corregir los errores que hemos cometido ahora, por fin, y luego también apoyarnos en lo que hemos tenido de bueno en nuestra historia, en nuestra trayectoria histórica. Yo voy a destacar dos elementos. El primero de ellos es el desarrollo científico-técnico, que es magnífico. Solamente falta ponerlo al servicio
de los intereses de nuestra supervivencia y del bien común, y no al servicio de los intereses particulares, donde está en muchas ocasiones. El segundo elemento importante es desarrollar aquello que ya se ha fijado como principio de la legislación universal, que era el gran ideal de la Ilustración y de Kant en concreto, que escribió un libro específico sobre esto. El desarrollo de la dignidad y de la libertad humanas como base del derecho internacional y como base de la paz internacional, la paz entre nosotros mismos. Claro está que a esto hay que añadirle un tercer elemento. No solamente tenemos que firmar la paz entre nosotros, que como veis nos está costando mucho, sino que también tenemos que firmar la paz con el planeta, con la madre tierra, con la biosfera. Y también esto nos está costando, a pesar de muchas cumbres climáticas, etcétera, etcétera. Cuando me enfrento con mi pensamiento, que no es el mío exclusivo, claro, que trata de ser optimista, un optimismo combativo, hay personas que me dicen, ¿pero tú crees que esto es posible? Ciertamente la lucha es muy antigua. Ciertamente la lucha de la humanidad con ella misma es tan antigua como la propia humanidad. En concreto recuerdo el texto de una tablilla escrita en barro cocido, con caracteres uniformes, en la antigua Mesopotamia, con el siguiente texto, un texto de más de 4000 años de antigüedad. Por todos los sitios, allá donde dirijas tu mirada, hallarás la estupidez humana. Efectivamente, esto es una lucha de la inteligencia contra la estupidez. Que gane la primera, yo creo que es nuestra única esperanza. Si podemos hacer algo al respecto, hagámoslo cuanto antes. Creo que todos tenemos a alguien a quien le queremos dejar un futuro distinto del que se nos presenta, del que se está fabricando en el presente, en la actualidad. Gracias y hasta la próxima.